introducción el jueves anterior acerca de un tema que se llama, esta serie se llama Batallando contra el enemigo, ¿no? Y habíamos dicho que nosotros vivimos en una constante batalla, una constante guerra espiritual, en el ámbito de lo espiritual, como dice Pablo en la carta a los Efesios, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que nuestra batalla es espiritual, ¿no es cierto? Contra huestes de maldad, contra potestades, en el ambiente del espíritu. Y habíamos dicho que el enemigo anda como león rugiente. ¿Recuerda usted? Vamos a hacer una pequeña introducción para recordar y ponernos en el contexto de la serie que estamos estudiando. Entonces la palabra dice también que el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente. ¿Qué cosa hace él? Anda buscando a quién devorar. ¿Y recuerda a quién devoraba el enemigo? ¿Sí se acuerda? No al impío, no al mundano, sino al Hijo de Dios. Al cual que se ha separado de la manada. Por eso decíamos, no es una coincidencia o una casualidad que el escritor usara a león como el ejemplo del enemigo que anda merodeando alrededor de la manada buscando a quien devorar, porque el león busca al sujeto más débil, al que está apartado, al que está herido, para a ese atacarlo. Entonces veíamos que es necesario que nosotros entremos en esa guerra espiritual todos los días y que tomemos, ¿qué cosa? Las armas que el Señor nos ha dado. ¿Sí recuerda lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales, ¿no es cierto? Porque nuestra batalla es espiritual. Por eso dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tenemos ciertamente fortalezas de maldad que se oponen a la edificación de nuestro espíritu. Tenemos fortalezas que se oponen a que nosotros caminemos con Dios, que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda que Dios tiene solamente planes de bien para nosotros y no de mal, como dice en Jeremías 29:11. Pero el diablo va a oponerse y va a poner fortalezas para que no podamos atravesar, no podamos avanzar, para que nos paralicemos. Pero tenemos armas poderosísimas en Dios para destruir, dice la palabra, esas mismas fortalezas que el enemigo está poniendo en nuestro camino. Y no solo eso, sino que son armas poderosas para derribar argumentos y dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Así que esos argumentos del diablo que habíamos dicho que son como dardos, como dice en Efesios 6, donde habla de la armadura del Señor, que el enemigo lanza dardos ardientes hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, para incendiar toda nuestra vida. Todos esos argumentos que entran aquí, a veces hasta científicos, lógicos, tienen que ser derribados con las armas que el Señor nos ha dado, porque no están en comunión con los planes de Dios para nuestra vida. Así que habíamos hablado de esas armas y dice que esas armas llevan cautivo todo, ¿qué cosa? Pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos refrescando la memoria, ¿no? De una semana para acá. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Eso quiere decir que todo pensamiento que tenemos en nuestra mente debe ser contrastado con la palabra del Señor. Amén. Finalmente, habíamos hablado de 4 fuegos que producen estos dardos que manda el enemigo hacia nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué son problemas los esperados? ¿Recuerda esos? Los esperados, ¿cuáles eran los otros? Los segundos. Los inesperados, ¿no es cierto? Los otros, los potenciales problemas, que hoy no son problemas, pero que pueden ser. ¿Y los otros cuáles eran? Los míticos, los imaginarios, los que no existen. ¿Sí se acuerda de eso? Los esperados eran aquellos problemas que nosotros sabemos que van a venir por delante. Por ejemplo, nos nace un hijo o decidimos tener un hijo, ya sabemos que ese hijo nos va a traer problemas, así como alegrías. Y vamos a tener un problema en pagar su manutención, ¿no es cierto? Son problemas esperados y decíamos, lo comparábamos como el ataque de un león. Cuando un león te ataca, sabes quién te está atacando, no hay duda alguna.
Los problemas inesperados son aquellos que no los vimos venir, como un diagnóstico médico inesperado, el daño de un automóvil, la pérdida de un trabajo, todas esas cosas de la vida que nos crean una situación adversa que no esperábamos, por eso son inesperados, y que los relacionábamos con el ataque de una serpiente, ¿no es cierto? Usted va caminando por un sendero y de repente siente la mordida sin habérselo esperado, ¿no es cierto? Recuerdo que ahí donde viven mis hijos en Estados Unidos, en Nuevo México, es muy desértica la zona y hay bastantes serpientes de cascabel y hay senderos de montaña, pero cuando uno va entrando a los senderos hay anuncios que dice cuidado con las serpientes de cascabel porque están escondidas entre los arbustos y si alguien pasa muy cerca ella se siente amenazada, va a lanzar su ataque y va a morder y muchas personas son mordidas, son atacadas y no vieron venir ese ataque y ese tipo de problemas que hablábamos que son los inesperados los relacionamos con el ataque de la serpiente. El tercero, el potencial, son aquellas cosas que nosotros pensamos que pueden pasar y que generalmente empiezan con un pensamiento así, ¿y si, no es cierto? ¿Y si se me daña el auto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me botan del trabajo? ¿Y si mi mujer se va con otro? Aleluya, algunos dicen, no, yo no. Pero son ese tipo de problemas que nos metemos en la cabeza y que nos causan angustia, temor, nos paralizan, pero que en sí no son un problema. Son potenciales problemas. Si yo pierdo mi trabajo, voy a tener problemas, pero no es mi realidad ahora. ¿No es cierto? Ese es el ataque del cachorro de león. Porque el cachorro de león por sí no tiene la capacidad de generarte un problema. Pero cuando crezca, ahí sí puede ser, ahí ya se convierte en un león. Y los últimos de esos ataques, esos problemas que los comparábamos con el ataque de un dragón, que es algo mitológico, algo que no existe, un animal que no está aquí, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si Dios no me está escuchando? ¿Y si Dios no existe incluso? Porque hay gente que se atormenta pensando en eso. Después de toda una vida de creer, de repente entran en dudas por ciertas circunstancias de la vida y empiezan a dudar incluso de la existencia de Dios. Son cosas imposibles, que Dios no me va a escuchar, que Dios no va a cumplir sus promesas, es algo imposible, eso no va a ocurrir, pero son situaciones que causan cierta angustia. Y decíamos y recordábamos que el Salmo 91, el versículo 13, el Señor nos ha dado las armas para hacer ¿qué cosa? Para pisotear sobre esos problemas, ¿no es cierto? Porque dice sobre el león y sobre el áspid, que es la serpiente, pisarás. Y sobre el cachorro de león y sobre el dragón hollarás. ¿Sí recuerda eso, no es cierto? Ya habíamos hecho un ejercicio de pisotear un poco, ¿no es cierto? Esta semana pisotearon. Sí pisotearon esos problemas. Porque yo les dije, pongamos esos problemas donde deben estar, que es debajo de nuestros pies y no sobre la cabeza, donde normalmente nosotros los solemos poner. Amén. Así que, habiendo dicho este pequeño resumen de lo que fue el jueves anterior, nuestra reunión, quiero hablar acerca de la obra restauradora del Espíritu. Porque muchas veces nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, está caída. Habíamos dicho también que el hombre puede caer, pero no permanecerá caído, ¿no es cierto? Lo dice la palabra. Y se necesita muchas veces esa obra restauradora. Entre los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento está el libro de Nehemías, al cual le pido que abramos nuestras Biblias. En el libro de Nehemías, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda quién era Nehemías? ¿Cuál era su función, su trabajo? ¿Alguna pista? ¿Alguien? Copero del rey, correcto. Nehemías era un funcionario público y tenía una función de alto honor, que era estar siempre al lado del rey y servir, tener llena su copa, ¿no es cierto? Era la persona que tenía que infundir esperanza y alegría al rey, porque el vino es el sinónimo de la alegría, lo que alegra el corazón. Y él tenía que mantener llena la copa del rey todo el tiempo. Entonces tenía una grande responsabilidad Nehemías con el rey. Nehemías siempre tenía que presentarse con el rey así, una sonrisa de oreja a oreja. Siempre estar feliz, siempre estar bien presentado, impecable, inmaculado, ¿no es cierto? Porque de lo contrario el rey podía mandarlo a matar. Así nomás era la cosa.
el rey veía algo que no le gustaba en el copero, que le movía un poquito su ánimo y decía, no, 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 este no me sirve, sáquenlo de mi presencia. Y sáquenlo de mi presencia era sáquenlo del planeta Tierra. No lo quiero ver más. Así nomás era el trabajo para los que piensan que tienen un trabajo estresante. ¿No es cierto? Ser copero del rey en esa época era algo un poquito más fuerte, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando del año 444 antes de Cristo, cuando el pueblo ya había pasado toda la cautividad en Babilonia. Había venido el imperio persa y este rey persa había de cierta manera liberado a los judíos del imperio babilónico, ¿no es cierto? No estaban de por sí libres, todavía estaban sufriendo las consecuencias, estaban, se puede decir, destruidos, porque hablaban que de los muros de Jerusalén estaban caídos, habían sido derrumbados, las puertas habían sido quemadas y estaban hechos cenizas. Y esos muros de Jerusalén representan nuestra vida espiritual. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, destruidos, caídos, abatidos, que no podemos levantarnos. Y entonces viene toda la historia que leemos en el libro de Nehemías, aquel copero del rey, ¿no es cierto? Y hay ciertos puntos que quiero ir resaltando entre los capítulos 1, antes de entrar a los ataques que yo les ofrecí, que íbamos a hablar, los ataques típicos del enemigo, los que llegan como dardos a nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces decíamos que este copero, llamado Nehemías, recibe la visita de su hermano, que se llama Ananí, y de otros varones que venían de Judá. Bonito nombre, ¿no? Ananí. ¿Cómo te llamas? Ananí. Ananí, lindo, ¿no? Y recibe la visita de otros varones que venían de Judá. Y el copero hace algo, movido por la curiosidad seguramente, que a lo mejor yo creo que en el interior después se habrá arrepentido, no sé si a veces le pasa. Les preguntó, ¿y cómo están por allá? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo de Israel, el remanente que quedó allá en Judá? ¿No es cierto? Tal vez a veces hacemos preguntas así a nuestros hermanos cristianos, ¿cómo estás? Espero que te digan todo bien, todo maravilloso. Aleluya, gloria a Dios. Pero a veces recibimos respuestas como, no muy bien. Me siento bastante mal, estoy decaído. No logro levantar el ánimo. Y a veces dices, no es la respuesta que esperaba. ¿No es cierto? Pero esa respuesta a veces viene y tiene que movernos como mueve a Nehemías, porque de ahí surge toda la historia del libro. Dice que él les pregunta, ¿cómo están allá en Judá? Y la respuesta dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y esto no es lo que esperaba como respuesta. Ya fueron ellos cautivos de Babilonia, sufrieron, lloraron, y ahora que vino el imperio persa y de cierta manera los liberó de la cautividad, yo esperaba que estén mejor, pero no están así. Dice que están en gran mal y en afrenta, y además que el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso era una gran vergüenza para el pueblo, porque el ánimo estaba caído. ¿Y cuál es la actitud de Nehemías? Él dice, yo me senté y lloré. Hice duelo e hice ayuno y oré al Señor. Esa es la actitud que como hermanos debemos tener. Porque la palabra dice, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen y orad los unos por los otros. No podemos hacernos de la vista gorda cuando alguien está derribado, sus puertas están quemadas y está en gran mal y afrenta. Entonces él ayunó, oró, hizo duelo por algunos días, y esta fue la oración que él hizo. En el versículo 11 le dice al Señor, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Mire esto, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo al Señor, aquí estoy, úsame a mí para ir a restaurar. Úsame a mí para ser el apoyo. Úsame a mí para ser el que levanta a mi hermano que está caído. Amén. Digo, a veces queremos escuchar una respuesta de que estamos bien, abrazarnos y ser felices juntos. Pero cuando alguien está caído, tenemos que dar la respuesta de apoyo, de ayuda y decirle, Señor, úsame a mí.
¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Ojo, él no está diciendo, yo voy a ir y voy a levantar ese pueblo. Le está diciendo, Dios, úsame a mí para ir y con tu poder levantar a ese pueblo. Con tu poder ir a restaurar los muros de Jerusalén y volver a construir puertas. ¿No es cierto? Dale gracia delante de aquel varón, dice. ¿A quién? Está hablando de sí mismo. A este tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál es ese varón? Es el rey a quien él sirve. Dijimos que como copero del rey él no podía presentarse triste delante del rey o desaliñado o mal puesto, porque podía ser ejecutado, ¿no es cierto? Y con todo el ayuno y la oración y los llantos y todo lo que él había pasado en esos días, pues su físico había cambiado. Su rostro no era el de siempre, no podía esbozar una sonrisa, estaba triste. Y dice que él se presenta delante del rey, después de haber orado, después de haberse entregado al Señor, después de haberle pedido al Señor que él halle gracia delante de aquel varón al que servía. Y en el capítulo 2, versículo 2, el rey le dice esto: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Se imagina el corazón de aquel copero? Oh, ya, ha de haber dicho, ya, se fregó todo, hasta aquí llegué. Le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dice el rey. No es esto sino quebranto de corazón. Y él dice, entonces temí en gran manera. Es una situación difícil la que está atravesando. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces vemos la mano del Señor actuar en la vida de Nehemías. Porque ¿qué hubiera hecho el rey? No me sirves de copero, apártenlo de mi vista, no lo quiero ver más y pongan a otro. A uno que no esté triste, uno que no me venga con problemitas de su pueblo. No quiero saber nada de eso. Yo quiero a alguien que me alegre la vida, que alegre mi corazón. Pero un siervo de Dios que ora a Dios viene con el poder y con el favor de Dios y puede presentarse delante de quien quiera y haya el favor de Dios. Porque la misión que él estaba pidiendo era con el favor de Dios. Y entonces está la mano del Señor, porque el rey le dice, ¿qué cosa pides? Esto es algo inaudito lo que el rey le dice. ¿Qué cosa pides? Ahí es cuando Dios ya abre la puerta. ¿Y qué hace Nehemías? Mire lo que dice ahí. Entonces oré a Dios. ¿Se da cuenta la velocidad de esa oración? Y lo efectiva de esa oración. No siempre necesitamos ponernos de rodillas y hacer oraciones largas. Esa oración de Nehemías, ¿cómo sería? Entre lo que el rey le dice, ¿qué cosa pides? Si el Señor ahorita te dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué le vas a pedir? No tenemos el tiempo de quedarnos callados como nos quedamos ahorita. Te va a decir, hey, te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué cosa pides? Y entre la pregunta y la respuesta hay una oración de parte de Nehemías y eso es fabuloso. Hay un corazón que está conectado con Dios todo el tiempo, en todo momento. Y a veces necesitamos esa sabiduría inmediata de parte de Dios para dar una respuesta inmediata, con sabiduría, con el favor de Dios. ¿Qué cosa pides? Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y entonces pidió inmediatamente licencia para ir a reconstruir los muros. Le pidió algo imposible. ¿Licencia? Prácticamente. ¿Licencia para ir a reconstruir los muros de tu pueblo? Apártenlo de aquí, ¿no? Sáquenlo, mátenlo, pónganme a otro. Pero no, porque es un hombre que está con la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo la mano de Dios hace lo imposible? Pero este hombre, Nehemías, no le dudó la voz, no le dudó las palabras, no dudó sus palabras para ir y pedir lo que en su corazón estaba. Aunque fuera el imposible, él tuvo la fe de creer que Dios iba a tomar el corazón del rey, lo iba a hacer de carne e iba a obtener el favor de Dios. Ya cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Ay, es del momento, lo tengo en mis manos. Entonces le pide, yo quiero ir a restaurar los muros, ¿no es cierto? Y cuando él le pide esto, hay algo que a veces pasamos por alto y que está en la Biblia, en ese versículo, y que muestra aún más el poder del favor de Dios, porque no solo estaba tocando el corazón del rey, porque mire lo que dice ahí. Entonces el rey me dijo, y ahí se abre un paréntesis,
y la reina estaba sentada al lado del rey. ¿Se da cuenta lo que es eso? Los hombres sabemos, ¿no es cierto? Donde manda reina, donde está la reina, el rey no hace nada. Delante de la reina, el rey tenía que demostrar su poderío, su autoridad, ¿no es cierto? No podía quedar mal. Como quiera, si no hubiera estado la reina para decir ya en chiquis, pero no le dirás a la ñora, ¿no? Te va a dar el permiso, pero vos calladito. Pero ahí estaba la reina. Pero aún con la reina ahí, el rey le dice, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Ya le está diciendo, sí, te voy a dar licencia. Amén. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y no contento con eso, Nehemías además le pide cartas para los gobernadores, es decir, salvoconductos, como que usted le pida al alcalde ahorita, yo quiero pasar por el pico y placa sin que nadie me pare. Así que dame un salvoconducto, vaya, tenga. Y no solo eso, quiero recursos para ir a reconstruir las puertas de mi pueblo. Toma cartas para el pueblo, para que tengas para que el guardabosques te entregue madera. Mira el favor de Dios actuando sobre Nehemías. Cuando nosotros ponemos una causa en las manos de Dios, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos para ir y obrar y levantar y restablecer esa vida espiritual que está caída en nuestros hermanos o en nosotros mismos, ¿no es cierto? Termina diciendo en el versículo 8, y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén, amén. Por eso dice el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Porque además de todo lo que había pedido Nehemías, el rey envió capitanes de ejército y gente de a caballo para que lo acompañe. Nadie podía tocarle, podía pasar por todos los pueblos y nadie podía tocar a Nehemías porque iba en una función del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y así es cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, cuando hacemos la obra del Señor. Nadie ni nada nos puede parar, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tenemos ángeles que van con nosotros. Entonces, pasa algo, que cuando nosotros empezamos a obrar para el Señor, cuando empezamos a trabajar y a servir a nuestro Dios, a pesar de que contamos con el favor de Dios, hay alguien que siempre se levanta en nuestra contra y que es el enemigo de nuestras vidas. Y esa es la batalla de la que estamos hablando en esta serie, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo 10, dice así, pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías del siervo amonita, les disgustó en extremo. Yo conozco de alguien que se disgusta en extremo cuando estamos obrando para el Señor. Le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Se parece a un suceso de la vida real, ¿no es cierto? Y cotidiano además. Fue entonces y es ahora en nuestras vidas. Cada vez que nos levantamos para servir al Señor, hay alguien que se disgusta en extremo por lo que estamos haciendo, porque vamos a procurar el bien de alguien más. Ese Sanballat representa a Satanás y su amigo Tobías a uno cualquiera de los demonios que están a servicio de Satanás, ¿no es cierto? Luego Nehemías dice que llega a la ciudad, observa los muros destruidos y finalmente declara al pueblo judío y a los sacerdotes el propósito de su visita, porque dice la historia que él fue con la gente a caballo, que fue con ejércitos, cuando llegó allá los visitó, los saludó, pero nunca les dijo para qué venía, no les dijo que venía a reconstruir el pueblo, porque era gente que estaba caída, gente que estaba agotada, gente que se sentía destruida. Entonces dijo que cuando los visitó no les declaró el propósito de su visita, pero luego más adelante les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y entonces ahí les declara, después de él haber hecho una inspección de cómo están las cosas y cuál es la estrategia que va a usar, les declara y les dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta gente que recibe estas palabras no lo dice entre
entre el versículo 17 y el versículo 18, no dice cuál es la respuesta, pero podemos imaginarnos la respuesta, porque muchas veces cuando estamos con algún amigo, con algún hermano que está caído, que está destruido, y le decimos, vamos, levántate, ten ánimo, ten fuerzas, vamos a hacerlo juntos, la respuesta no siempre es positiva. Porque no es que no han querido levantarse, es que se sienten caídos y no saben cómo hacerlo. No saben cómo levantarse. No tienen la fuerza, lo han intentado una y otra vez y no lo han logrado. Y tal vez esas palabras retumban adentro de sus cabezas, de sus corazones, pero no encuentran una salida. No dice qué dijeron ellos. Podemos imaginarnos cómo se sentían cansados, destruidos, desanimados, temerosos, ¿no es cierto? Necesitaban que alguien les levante el ánimo. Quizás Nehemías tuvo que cantarles, no sé, ¿no? Infundirles ánimo. Muchas veces necesitamos de estas cosas. Pero el versículo 18 les dice, entonces les declaré, mire, después de decirles, vamos a edificar el muro de Jerusalén, vamos a levantarnos en ánimo, vamos a restaurar nuestras vidas, vamos a salir de la vergüenza, del oprobio, de la destrucción, de cómo hemos estado cautivos en manos del enemigo, pero vamos a levantarnos, ¿no es cierto? Y la gente se queda sin respuesta. Entonces dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Cuán importante es que podamos poner de testimonio en nuestras vidas cómo el Señor ya viene obrando a favor. Cuánto es bueno este testimonio para las personas que no encuentran una salida. ¿No es cierto? Seguramente les contó también acerca de que la reina estaba ahí, no solo el rey, sino incluso con la reina ahí recibí todos los beneficios de parte del rey. ¿No es cierto? Y le dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien, dice el versículo 18. Solo tú, mi hermano, y Dios saben por lo que estás atravesando, lo que está en tu corazón. Yo no conozco cuál es la situación por la que estés pasando, una situación dura, una situación de desánimo, de necesidad, de levantarte. Pero quiero decirte en esta noche que Dios lo conoce y que Dios está contigo. Y no es una coincidencia que estés aquí ahora, sino es porque Dios te ha traído por un propósito que Él tiene. Su palabra dice que no debemos tener miedo, no debemos tener temor. No temas porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo. Amén. No temas porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te levanto. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Esa es una promesa verdadera de parte de Dios. Podemos decir amén, podemos darle gloria a Dios. Renueva el ánimo, levántate porque Dios te quiere levantado. Dios tiene grandes cosas para ti. Los muros pueden estar destruidos, las puertas pueden estar quemadas, puedes estar parado sobre las cenizas de lo que fuiste, tus planes pueden estar destruidos, tus sueños fueron cambiados, fuiste cautivo del destino, de las circunstancias, pero el Señor quiere que te levantes en medio de eso. El enemigo te quiere ahí destruido, pero el Señor te quiere levantado, pisando sobre lo que fue destruido para levantarlo de nuevo, edificar una nueva vida, porque la vida no se ha terminado, la vida sigue, hay mejores páginas en nuestra vida, hay días mejores por los que vamos a atravesar, así que levántate. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, dice la palabra, porque Jehová sostiene su mano. Está la mano del Señor sosteniendo la tuya. Te está diciendo, hijo mío, levántate, yo no te quiero ver caído, yo no te quiero ver destruido. Si has caído por alguna situación, es hora de levantarse. Dios tiene la última palabra. El diablo no va a vencer porque él ya perdió. Él solo puede meter engaños, solo puede lanzar dardos de fuego para incendiar nuestra mente y nuestro corazón, pero está en nosotros protegernos contra esa batalla por la que estamos atravesando. Levántate, cambia el ánimo, renuévalo. Tú tienes grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida. La vida no se acaba, la vida no se ha terminado. Amén. Versículo 19, y con esto vamos terminando. Siempre está el enemigo atento
a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando decide el pueblo levantarse de la situación en la que está y edificar su vida, empieza la verdadera batalla. Porque el diablo está tranquilo cuando te ve caído y destruido. Cuando no tienes fuerza a levantarte, él está feliz. No necesita mover un dedo. Pero cuando te ve levantarte con el favor de Dios, empieza la batalla. Y dice ese versículo: cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías del siervo amonita y Gesem el árabe, que es otro de los demonios, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Esa es la primera cobardía del enemigo: hacer burla y escarnio de los hijos de Dios, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero Nehemías les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Cuántos pueden decir eso? No sé por cuál sea la situación que estás atravesando, pero respóndele al enemigo: el Dios de los cielos, mi Dios, a quien yo sirvo, me prosperará, porque es Dios de la prosperidad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, y son pensamientos de paz y no de mal, para que alcances el fin que esperas. Amén. Y nadie podrá interrumpir en tu camino, por más de que haya escarnio, por más de que haya burla, por más de que te manden pensamientos, el enemigo, a tu cabeza de que no puedes, de que no tienes, de que no eres capaz. Sí eres. El Dios de los cielos me prosperará en la misión a la que yo he llegado. Y dice: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Es necesario que lo declaremos en el nombre del Señor. Yo me levantaré y edificaré una nueva vida para mí. Yo me levantaré y edificaré nuevos sueños para mí, y mejores aún. Porque el Señor, si los sueños que tenías fueron destruidos, es porque el Señor tiene muchos mejores sueños para ti. Muchos mejores sueños. Tiene un futuro mucho más brillante de lo que tú siquiera te podías imaginar. A veces pasamos por las llamas, por el fuego, por el agua, pero la palabra dice que no nos ahogaremos, que no nos quemaremos, porque el Señor nos quiere así, levantados y declarando: nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho. Me encanta esto: vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, le dice Nehemías a los enemigos, a Satanás y a todos sus demonios. Y eso es lo que nosotros tenemos que declarar: apártate, porque tú no tienes parte ni derecho en lo que Dios está obrando en mi vida, en el propósito que Dios tiene para mí. Amén. Así que calma, mi hermano, calma, respira hondo esta noche. Eso. ¿Fue bostezo o respira? Respira hondo. Es verdad lo que estamos hablando aquí. Ocurrió, es una historia real. Es una historia más de la victoria de Dios sobre el enemigo. Y es una historia que se va a repetir una y otra vez, y en tu vida también. Y ya se ha repetido y se volverá a repetir, porque la batalla es constante. A veces nos cansamos, a veces nuestra armadura se desgasta, sentimos que ya no tenemos fuerzas para más, pero nuestra fuerza viene de Jehová de los ejércitos, de nuestro Dios todopoderoso, de Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario y venció al enemigo. Y las fuerzas y el poder de nuestro Señor no tienen límites. Si nos caemos, su mano nos toma para que no quedemos destruidos y nos levanta. Amén. Con nuevos ánimos, con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, pero sobre todo con el favor de Dios. Estamos en batalla, mis hermanos, pero sobre todas las cosas estamos en victoria. Declárale tu victoria al enemigo, porque él ya perdió. Declárale sobre el gigante que tienes delante tu victoria. Podrá venir Sanballat con su amigo Tobías y con el árabe a decirte muchas cosas, pero nosotros vamos a pisotear sobre todos esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza. El Señor te está preparando para grandes cosas. Nos está preparando para grandes cosas, para que vayamos a la batalla empuñando las armas, y así lo vamos a hacer. La historia termina hablando que los muros fueron reconstruidos, el pueblo ganó la victoria, pero la reconstrucción no fue fácil. Dice la historia en el libro de Nehemías que el pueblo, mientras trabajaba con una mano, con la otra mano empuñaba la espada. Amén.
Si ve lo que es trabajar así, con la una mano reconstruían y con la otra tenían lista la espada. Con la una mano iban al mundo y con la otra mano tenían la palabra de Dios. Y así es como nosotros tenemos que andar, con la espada, porque la acechanza del enemigo estaba en cualquier momento. Mientras ellos trabajaban, tenían amenazas de Sanbalat, que iban a venir a matarlos, que iban a venir a destruir la obra que estaban haciendo, pero no quedaron en más que amenazas, porque la victoria fue puesta en sus manos. Los muros fueron restablecidos y las puertas fueron construidas de nuevo. Y se formó una nueva fortaleza, tal como va a ser la fortaleza espiritual en tu vida, que nadie más la podrá destruir. Nadie más la podrá destruir. Diga lo que diga, haga lo que haga el enemigo, no tiene el potencial ni la fuerza para destruirte, porque tú estás en Cristo y tú con Cristo eres más que vencedor. Amén. Démosle gloria a nuestro Dios, porque estamos en victoria, mis hermanos. Amén. Aleluya. Estamos en victoria. El enemigo siempre usará estrategias sucias, usará mentiras, usará disfraces para hacernos tambalear. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. En su palabra, en Él somos más que vencedores. Recuerde siempre, mi hermano, tenemos armas poderosas en Dios. Esta es nuestra espada, la palabra del Señor. Por eso es tan necesario que nosotros sigamos en nuestras casas leyendo la Biblia, orando, estando en constante comunión con el Señor, para que cuando llega el momento del ataque, nosotros tengamos cómo defendernos. Amén. Gracias, Padre de los cielos, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Padre de los cielos, porque tú estás tratando con nuestro corazón. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que ha venido a este lugar, Señor. Los has traído, Señor, como una respuesta, Señor, a esas oraciones, Padre Santo, a ese clamor que fue levantado delante de ti, por aquella situación que solo tú entiendes, Señor, que solo tú conoces, que solo tú sabes el propósito que tienes en cada una de nuestras vidas y en las circunstancias por las que tenemos que atravesar, Señor. A veces los días se ven más oscuros que otros, Padre Santo, pero sentimos tu mano protectora sobre nuestras vidas, Padre. Yo te pido en esta noche, Señor, mi Dios, que seas tú, Padre de los cielos, obrando en nuestras vidas, Señor, manteniéndonos firmes y fortalecidos, Padre Santo, para poder, Señor, estar firmes, como dice tu palabra, en el día malo, Señor. Si el día de mañana, Padre Santo, vendrán las acechanzas, que podamos estar firmes en ti, Padre de los cielos. Sé tú nuestra luz, Señor. Sé tú nuestra sabiduría, Padre Santo, para tomar las mejores decisiones, Señor, y para salir siempre victoriosos de esta batalla, Señor. Cierto es que el enemigo anda rondando y buscando a quien devorar, Señor, pero aquí no encontrará alimento entre tus hijos, Señor, porque tú estás protegiéndonos, Señor, porque tú envías tu ángel, Señor, a acampar a nuestro alrededor para protegernos. Gracias te damos, Señor misericordioso, y te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor mi Dios. Bendícelos, protégelos, Señor, a ellos y a toda su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.